Llamados de Dios, estamos con la serie que hemos titulado Decisiones y hemos hablado todo el mes de enero, todo el mes de febrero. La otra semana cerramos hablando de la reina Esther. Y hoy pues nos toca Salomón. Ya a partir de marzo empezamos con una nueva serie, una serie diferente en el mes de marzo. Pero ahorita vamos a hablar de Salomón y la decisión que voy a hablar de Salomón es esta. La decisión de ser controlado por el placer. Vamos a hablar específicamente de aquello que en nuestra generación es lo más común del mundo. En las canciones, en la televisión, en la sociedad, parece que hay un altar exacto al placer, en donde el que no está metido adorando ese altar, lamentablemente no ha entendido de qué se trata esta humanidad. Y es un tema que tiene que ver con adultos mayores, con jóvenes, con niños, con mujeres, con matrimonios, con noviazgos. Porque al final usted dirá, bueno, no es algo que me afecte a mí, pero posiblemente sea algo que afecte a alguien de los suyos. No he visto familia donde todo el mundo esté muy bien en esta área, todo lo contrario. Las mayores consejerías que atendemos son de adulterios o de adicciones a la pornografía, o de niños de 8, 9 años viendo pornografía, o de niñas de 10 años diciendo, no me quiero casar, no quiero tener hijos. ¿Por qué razón? Porque eso es terrible, prefiero juntarme. Y usted dice, ¿qué pasó allí? Algo pasó, nos culturizamos o estamos siendo controlados por el placer. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 6, verso 17. Explica el apóstol Pablo lo siguiente. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Pablo explica que teníamos un antes y ahora tenemos un después. La gran diferencia se llama Jesucristo. Si alguien no ha tenido a Jesucristo, entonces ese antes sigue siendo el ahora. Pero cuando tenemos a Jesús como Señor de nuestras vidas, debe haber un antes y luego un después. En ese antes, explica Pablo, existía esclavitud. En cualquiera de sus formas, en ese antes algo o alguien nos controlaba. Éramos esclavos de algo, en este caso de las pasiones. Pero cuando llegó Jesús nos libertó de las pasiones y nos hizo esclavos de las buenas obras. La pregunta del millón es, ¿por qué aún como cristianos pareciera que podríamos seguir viviendo esclavos de pasiones si ya fuimos libres de eso? ¿Qué significa ser esclavo? Es simple, que carece de libertad, que otro o algo controla tu vida. En realidad Pedro lo describe de esta manera: cada uno es esclavo de aquello que lo controla. Si es el televisor, es esclavo del televisor. Si son las redes sociales que se ven más que la Biblia, eres esclavo de las redes sociales. Si es una persona que sabes que te hace daño, pero no puedes salir de allí, es porque hay una esclavitud de esa persona. Si es del placer y al final el placer termina dictando qué haces, cómo lo haces, cuándo lo haces y no puedes salir de allí, es porque la persona ha rendido su voluntad al deseo. ¿Cómo lo sabes? Porque usted ha intentado dejarlo y no puede. Y ahí es donde la esclavitud se vuelve una realidad en la vida. La ironía de un estilo de vida en esclavitud es que sí da placer, sí da alegrías temporales, sí da un disfrute, algún tipo de libertad en teoría, pero todo tiene un precio cuando llegas al entendimiento que el pajarito en la jaula de oro sigue siendo un esclavo, aunque la jaula tenga barrotes muy bonitos. Y cuando la persona cae en este entendimiento, entonces ahora llega lo contrario. Llega la frustración, el dolor, la tristeza, la amargura y un pesimismo presente y futuro, porque dice en su interior, ¿cómo salgo de este pozo en el cual me metí? Se ha dado cuenta que pidiendo perdón no sale. Se ha dado cuenta que haciendo una oración más no sale. Se ha dado cuenta que hay algo más grande y más fuerte que él o que ella, que se llama el deseo.
Vamos a hablar de Salomón, y Salomón no solamente escribió los Proverbios, también el libro de Eclesiastés se afirma por todos los comentaristas que fue escrito por él. Y él dice algunas cosas interesantes allí. Eclesiastés capítulo 2, verso 1. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Bueno, él era rey, era multimillonario, créame que hizo la prueba bien hecha y al final llegó a una conclusión. Todo esto fue absurdo. El hombre más sabio del mundo le dio rienda suelta a todos sus placeres. Dice Eclesiastés 2:10, no le negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Todo lo que usted se pudiera imaginar lo hizo él. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes y al final solo eso saqué, un disfrute momentáneo. Termina con una declaración que entiendo yo es bastante dramática en Eclesiastés 2:17. Aborrecí entonces la vida, porque al final todo me resultó repugnante. ¿A qué entendimiento llega el hombre más sabio del mundo que uno se pregunta cómo siendo tan sabio le dio rienda suelta a todos los placeres? Bueno, seguro no terminaba de encontrar aquello que andaba buscando y llegó a esta conclusión. Ser esclavo de los deseos no es el plan de Dios. Ni del deseo por el licor, ni del deseo por las drogas, ni del deseo por mentir, ni del deseo por andar resentido, ni del deseo por todas las cosas vanas de este mundo, ni del deseo por tener más dinero. Todo eso pasa al final, ni del deseo por el placer. El problema con el placer es que vive conmigo. Hay placer bueno y hay placer malo. Entonces, cuando caemos en esta disyuntiva, debemos determinar si de verdad en algún capítulo de la vida mi vida ha sido gobernada por el placer. Pablo lo dice en 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Le pido por favor si puede leer la última estrofa conmigo. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Somos libres, sí, pero usted tiene que hacer la declaración puntual. Nada en mi vida me dominará. Nada. Y cuando usted llega a esa declaración, entonces tienes que hacer algo para que eso ocurra. Porque si no hago el esfuerzo y no hago la tarea y no hago mi trabajo, algo en la vida terminará ocupando el lugar del Espíritu de Dios. ¿Por qué pasa que un creyente a veces pudiera estar atado a conductas que sabe que Dios le ha dicho no? Yo creo tener una respuesta y también está en la Biblia y está en Romanos capítulo 1. Quisiera que vea con detenimiento el grafiquito que le voy a poner allí de versículos. Romanos dice, no glorificaron a Dios, no le dieron gracias, se perdió el espíritu de adorador, se perdió la gratitud. Consecuencia, Romanos 1:24, por eso Dios los entregó a sus pasiones. Cuando un corazón pierde la adoración, cuando un corazón pierde la gratitud hacia Dios, va a enfocarse en otro lugar. Y el castigo es ser entregado. Dice la Biblia, cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad por la mentira, muy propio de nuestra cultura moderna. Y dice la Biblia, como consecuencia, Dios los entregó a pasiones terribles. Dice la Biblia, decidieron que no valía la pena tomar en cuenta a Dios. Romanos 1:28, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Cada acción del ser humano de abandonar los planes de Dios, la palabra de Dios, tiene una consecuencia, ser entregado. Cada reacción del ser humano, cada acción tiene una reacción de parte del cielo. ¿Cuál fue la acción del ser humano? Tiene nombre: endurecimiento del corazón. Cuando el corazón se endurece, por más mensajes que escuche, la persona que está en adulterio sale de la iglesia a llamar a la otra persona que no debe llamar. La persona que ve pornografía escucha el mensaje, sale de la iglesia y va y se encierra en el baño. La persona que lamentablemente se le ha endurecido el corazón, sale de la iglesia a buscar una relación más en la persona que no le conviene, porque el corazón se ha endurecido. Quien tiene dos vidas sale de la iglesia a buscar la segunda vida que nadie conoce, por supuesto, solo él, solo ella.
¿Qué ha pasado allí? Que el corazón se endureció. Ya el mensaje no llega. Aquí en la construcción, generalmente cuando el bloque de concreto es muy grande, usan algo que se llama rotamartillo. ¿Lo conoce? Es eso que aparece ahí en esa imagen. No es un mazo, porque el mazo no puede romper aquella cosa espantosa de concreto. Entonces usan un aparato que se mueve en serio, que destruye el concreto, porque entre más endurecido esté, mayor golpe se ocupa. Cuando un corazón se ha endurecido mucho, llega un momento en la historia donde con poquito no es suficiente. Tendrá entonces que tocar fondo. Tendrá entonces que llevar golpes en la vida para reaccionar como debe reaccionar. La buena noticia sigue siendo que el Espíritu de Dios es capaz de traernos libertad. Pero alguien debe reconocer: tengo un problema. La libertad no llega si no se reconoce el problema. La libertad no llega si no existe la humildad para decir: eso tiene que ver conmigo. La respuesta no llega cuando no busco la solución. Llega cuando buscamos como a un tesoro aquello que Dios ha prometido en su palabra. Y estamos hablando de libertad y estamos hablando de eternidad. Volviendo al rey Salomón, tomó decisiones guiado por sus pasiones. Y quisiera declararle una frase o decirle una frase que nos puede hacer pensar bastante. Salomón fue un rey extraordinario por fuera, un esclavo por dentro. Quisiera que mire esa imagen. Alguno no dormirá hoy en la noche. Para el que vio El Señor de los Anillos, ¿quién la vio? El Señor de los Anillos es una película que no acaba nunca. Cada una de las 3 películas dura como 18 horas y media. Y yo, que soy bueno para ver películas largas, la primera la vi con Yagi como en 6 capítulos, porque todos los días nos quedamos dormidos y a los ni la entendí. Lo único que sé es que ese personaje me llamó la atención. ¿Cuál es el nombre de él? Sméagol. ¿Qué dice Corintios 2:4? Ah, pero el nombre de Sméagol lo sabemos, ¿verdad? Se llama Sméagol, pero le dicen Gollum. Gollum es eso que usted ve ahí. Él no es así. Él por fuera es alguien diferente, un ser humano común y corriente. Pero una vez conoció el poder que tenía mi precioso, mi tesoro, y su vida cambió. Y me puse a pensar: ¿será que así nos vemos cuando estamos detrás de algo que no nos conviene? ¿Será que esa es la cara que ponemos cuando estamos atados al placer y al deseo? Por fuera nos vemos así como nos vemos. El asunto es: ¿cuál es la fotografía nuestra cuando algo nos esclaviza al deseo? ¿Será algo así? Yo creo que sí. Porque cuando alguien es esclavo del deseo, ya no piensa, ya no razona, ya no mide riesgos. No importa si pierde a la familia, no importa si se pierde en el camino. Es que el deseo está primero. No importa si al final me descubren, porque ya al final no puedo con esto. El deseo supera la capacidad de análisis. Salomón fue un tipo bastante interesante. Primera de Reyes 3, verso 5, Dios le dice una pregunta, le hace una pregunta que siempre me he preguntado qué hubiera pasado si me la pregunta a mí, la pregunta que le hizo a Salomón. Dios le pregunta a Salomón: ¿qué quieres que te dé? Pide lo que quieras y yo te lo daré. La primera vez que leí esa pregunta, yo dije: Señor, esa pregunta es para mí. Porque uno siempre es así, pensando en uno, ¿verdad? Siempre es así. Pues resulta que se la hizo a él, a mí no me la ha hecho. Pero si se la hiciera a usted y sin conocer lo que respondió Salomón, ¿qué pedirías? Honestamente. No, eso no, que honestamente. No, la casa, lógico. Ahora, mire que el Señor dice: pide lo que quieran. Ah, bueno, las casas, ¿verdad? Lógico. Escuché un predicador ayer que me lo pasaron diciendo: Dios me dijo, construye un granero aquí a la par de la iglesia porque te lo llenaré de Ferraris y Lamborghinis. En serio. Lo más chistoso es que la iglesia dijo amén. Yo no sé si es chistoso o doloroso.
El asunto es que inmediatamente pediríamos 1.000.000 de cosas. ¿Sabemos lo que pidió Salomón? Salomón dice allá en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Pidió sabiduría. Ahora, ¿qué es la parte más curiosa de todo esto? Que Dios le dio toda la sabiduría como nadie antes y nadie después. Y cómo con tanta sabiduría terminó siendo un esclavo de sus deseos. Nos da una lección Salomón. Nos da una lección. Si al hombre más sabio del mundo le puede pasar, a usted también. Si al hombre más sabio del mundo, que tenía tanto encuentro con Dios, que oraba tan lindo cuando construyó el templo, hizo una oración impresionante. Si este hombre claudicó en su sabiduría y dejó que su corazón fuera atrás el placer, deberíamos nosotros entonces tener triple cuidado y entender que esto de placer puede afectar a todo mundo, a un hijo suyo, a su esposa, a usted mismo. Deberíamos no bajar la guardia y comprender que la vida se vive como Dios dice y no como yo quiero. ¿Por qué con tanta sabiduría se convirtió en esclavo? Permítame esbozar algunas razones. Creo que por orgullo, ¿verdad? Una podría ser el orgullo, porque cuando más se sabe, más autosuficiente se hace uno. Comenzó a tener distancia de Dios. Y pueden ponerlas, por favor. Creo que por vanidad. ¿Por qué vanidad? Porque al final yo soy muy buen administrador, yo soy muy buen rey, y al final mejor no hablo de mis broncas interiores. Podría ser por dejar de escuchar consejo. Dice la Biblia: en la multitud de consejos hallarás sabiduría. Pero me dice la pregunta: ¿hace cuánto yo no le pido consejo a alguien? ¿Hace cuánto usted no le pide consejo a alguien? Eso habla mucho también de cuánto me la juego yo solo en la vida. Y hay momentos donde ocupo a quien rendir cuentas, llorar con alguien, contar lo que me pasa, porque no toda la vida uno está bien. Hay momentos donde uno está mal. Es muy común en las mujeres que sean muy especiales para contar sus cosas y hablar unas con otras, y eso es lindo. Y es muy común en muchos hombres que se metan en una cueva tratando de resolver el mundo ellos solitos. ¿Cuántas tienen uno así en la casa? No levante la mano, no levante la mano. Pero qué importante se hace hablar con la gente. A veces por permitirnos licencias, porque yo lo voy a hacer y a mí no me va a pasar nada aunque otro lo haga. Alguna vez le conté que me brinqué un semáforo, ¿recuerda? Porque yo dije, ya, y se puede, ¿verdad? Cuando me hicieron un parte, para gloria de Dios, aleluya, ¿verdad? Y cuando me hacen el parte, el viejillo me dijo: eso es prohibido. Mi argumento es bueno, todo el mundo lo hace. Y el de él fue mejor. Sí, pero yo no pesqué a todo el mundo, solo a usted. Uno se la podría jugar una vez, 2 veces, hacer lo que no debe 3 veces. Llega un día en que te pescan y es el día en que hay que pagar. Lo cierto es que Salomón otra vez nos da una lección. Dios le habló, visionario, sabio, carismático, organizado, oró con fervor, reinó 40 años y aún con todo eso vivió como esclavo del placer. Lleguemos al por qué yo le digo que vivió como esclavo del placer. Primera de Reyes, capítulo 11. Esto se ha subtitulado porque se sabe que los subtítulos no estaban en la Biblia, ¿verdad? Los subtítulos los ponen como para dar una idea del texto que sigue. Lo que está en la Biblia, el subtítulo no. Entonces voy a cambiarlo. Generalmente las Biblias lo ponen como las mujeres de Salomón. Yo no lo voy a poner así, lo voy a poner como cuando decido que me controle el placer. Porque aquí parece que las mujeres de Salomón, la culpa recae sobre ellas, pero el verdadero responsable es él, en realidad. Primera de Reyes 11, verso 1 en adelante. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, deténgase ahí por favor, primer gran error de Salomón. Salomón no tenía por qué haberse casado con una hija de un pueblo extranjero y además enemigo de Dios por muchos años. Dios le había prohibido expresamente que se casara con mujeres de otros pueblos porque eso trae un riesgo. Y el riesgo es que se terminen adorando los dioses de esas mujeres. Es un riesgo real. Dios lo había prohibido y lo primero que hace Salomón es darse una licencia. No, es que está bonita. Y cuando es por amor no importa. No, es que no hay ningún problema, ¿verdad? Porque igual nos amamos y nos cantamos la canción si nos dejan. Miren, no hay problema, nos queremos mucho. Me regaló una cadenita. Entonces podríamos decir un montón de cosas.
que al final seguimos brincándonos las normas de Dios. Es que solo fue una vez que vi. Es que yo no ando con esa otra, nada más que le mandé un texto, solo le mandé una foto, solo me mandó un video, solo fue un beso, solo fue una vez que nos acostamos. No fue como que tengamos una relación, no. Yo sé que no debía porque estoy casado, pero no es para tanto. Así comienza la gente con solo una vez. Las grandes y terribles historias de la vida comenzaron con solo una vez. Nadie comienza de un solo, todos comienzan con un paso a la vez. Primero un paso, luego dos. Así empezó Lot. Primero dio un paso hacia Sodoma y Gomorra, luego dio dos, luego tres, luego vivía en Sodoma y Gomorra, luego ya no podía salir de ahí. El problema son las licencias que comenzamos a permitirnos en la vida. Y ahí está el novio con la muchacha, tienen apenas 2 semanas y él es el hermano pulpo. Mire, solo manos y ya, una vez y después 2 y después, ¿quién los arranca de allí? El asunto sigue siendo el mismo. Cuando nos permitimos una, si usted se descuida, se va a dar cuenta que en 2, 3 años hay algo que a usted le va a controlar por no hacerlo como Dios dijo. Con todo, el rey Salomón, dice la Biblia, tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Ahora uno dice muchas. Entonces uno se imagina, seguro anduvo como con 3 o 4 ese bandido. Parece que era insaciable. Verso 3, tuvo 700 esposas. Dígame si usted no encuentra un problema allí, yo no sé dónde lo va a encontrar. ¿Qué pasaba por la mente de este hombre? ¿Qué pasaba por su corazón? ¿Qué pasaba allí a lo interno de su cabeza? Porque se entendía que los reyes de la antigüedad podían tener algunas mujeres, pero 700 es ridículo. Ya en nuestro tiempo 2 es pecado. Diga conmigo, 2 es pecado. Por aquello, ¿verdad? Que algunos se inspiren en Salomón. 700. Mire, no, ni siquiera tengo una reacción lógica a algo como eso, pero no acaba ahí, sino que sigue 700 princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Yo diría diferente, él eligió pervertir su corazón cuando decidió escoger a todas estas mujeres. Eso es lo que pienso. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con nuestros tiempos? Hoy nadie tiene 1000 mujeres. Cualquiera que se sienta ante una pantalla a ver pornografía es capaz de ver en 1 hora 1000 mujeres o 1000 hombres. En principio es lo mismo. Hay un deseo por algo más. Hay un deseo que no sacia. Quien adultera, sea hombre o mujer, no le es suficiente la persona que tiene en casa, tiene que buscar a alguien y luego se da cuenta que tampoco era por amor, entonces se vuelve un vicio y comienza a buscar ya en plural a personas. Si usted se da cuenta, es lo mismo. La adicción que tenía este hombre es la adicción que se vive hoy, y antes no había internet. En efecto, dice la Biblia en el verso 4, cuando Salomón llegó a viejo, toda la vida vivió así. Sus mujeres le pervierten el corazón, de modo que él siguió otros dioses. Ojo, no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Incluso les hizo altares y él iba a los altares a adorarlos. El rey Salomón, aquel rey que por dentro era esclavo, aquel hombre de Dios que por dentro era idólatra. ¿Qué es la idolatría? Bueno, es simple en realidad. La idolatría viene de la palabra en griego eidolón, que significa imagen, y latris, que significa devoto. Es una devoción desmedida por algo o por alguien.
En este caso una desviación desmedida por el placer, hedonismo puro. La vida se trata de buscar placer. El placer es el fin último de la vida. Y esto le pasó a Salomón. Ahora usted lo ve adorando otros dioses. Y otra vez, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Todo. Cuando alguien invierte tiempo, vida, alma, corazón en algo que no es Dios y es el placer, creamos un altar y adoramos. Astarte, Moloc, dioses detestables. El dios Moloc, según la tradición y según la historia, es el dios que usted encuentra si lo busca en Google con los brazos extendidos, no rectos, sino con una pequeña curvatura. Allí ponían los bebés como sacrificios. El bebé rodaba y caía en un horno de fuego. Mientras la gente pedía por las cosechas, por la fertilidad, porque les fuera bien, sacrificaban a sus hijos. Dios dijo: mi pueblo nunca hará tal cosa. Y ahí usted encuentra al pueblo de Dios haciendo altares y adorando al dios Moloc. ¿Qué pasa? Que Dios tiene una forma en que deberíamos hacer las cosas. Desde el momento en que ideamos nuestra forma, cambiamos la historia completamente. Ahora, siendo honestos y más claro todavía, uno se pregunta: ¿por qué Salomón llegó hasta ahí? ¿Qué pasaba? Yo suelo fijarme mucho en la niñez, siempre me fijo en la niñez, tal vez por la mía, porque como yo viví muchos golpes de niño, entonces cuando estoy grande cometí muchas cosas que las justificaba anclado en yo no tuve, me faltó, me hicieron. Entonces pude suponer algunas cosas lógicas. Salomón tuvo un padre ausente. Era el rey David, pero David nunca estuvo. No estuvo ni para Salomón, no estuvo ni para Adonías, no estuvo ni para ninguno de sus hijos, ni para Dina, no estuvo para nadie. David andaba en las guerras peleando. Él nunca en la vida se le nota. Y ahí salió con los chiquillos al parque. Y ahí pasaba viendo la serie esta donde sale Messi. Usted no encuentra a David en eso. Y no hay nada más catastrófico en la vida de un hijo que crecer sin papá. La mayoría de los hijos solemos decir cuando crecemos sin papá: yo no ocupé. Pero Dios, que es perfecto, sabe que sí ocupamos un papá y una mamá. Estadísticamente comprobado. Un hijo ocupaba un papá presente y una mamá presente, que reflejaran el amor de Dios. Entonces yo dije: claro, como este hombre carecía del amor de papá, no sé cómo se llevaba con la mamá, posiblemente y su corazón se desvió a buscar aquello que careció en el amor de las mujeres. Tal vez, ahí lo justificamos, ¿verdad? La segunda, tal vez tuvo un tipo de abuso. Yo fui abusado pequeño. Entonces entiendo que cuando uno ha tenido un tipo de abuso, inmediatamente trata al máximo de salir de eso. ¿Cómo? Agarrando algún tipo de salvavidas que me saque del dolor. ¿Cuál es el salvavidas? El placer. Entonces yo encuentro la pornografía desde muy pequeño. También pensé en el bullying. Resulta que todo el mundo conocía la historia de cómo nació Salomón. Nació por una relación donde David no tenía que meterse. Betsabé es la mamá. ¿Recuerda? Supongo que le hacían bullying en el cole. Supongo que iba al cole. Los amigos. Usted no hable mucho porque vea como usted y todo el enredo de sus tatas. Mire, yo no sé, pero los chiquillos son feos en el cole y en la escuela, ¿verdad? ¿A quién le hicieron bullying aquí? ¿A quién? Ok, más de la mitad. ¿Quién hizo bullying aquí? Ahora oramos por usted para que sepa. Tiempos de chiquillos hacemos tonteras, casi siempre, ¿verdad? Y 4, una competencia con los hermanos. Ahí no había hermandad. Ahí es el que ocupa el reino, mata a todos los demás. Entonces como que se iban a compartir juntos y comer palomitas y caldosas, guácalas. Mire, ahí la gente, no existía eso. Entonces imagine la escena. Yo hablando con Salomón le diría: uy, brother, claro, cómo no. Imagínese las carencias que usted tenía ahí en su corazón. Brother, es injusto todo lo que le pasó. Ahora entiendo por qué usted tuvo solo 1000, hubiera tenido 2000, brother. Porque mire, es que a veces podríamos pasar por la vida justificando lo que somos, anclados en lo que fuimos. Eso se llama ser esclavo del pasado. Pero Dios no lo ve así.
Dios lo ve un poquito diferente. Primera de Reyes, capítulo 9, verso 4, cuando Dios le hace el llamado a Salomón, le dice: en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis leyes, decretos, yo afirmaré para siempre tu trono. ¿Saben qué le está diciendo? Le está diciendo: comprendo que tuviste todo un pasado, que fue horrible, pero ahora me tienes a mí contigo y tendrás todo un futuro que será extraordinario si sigues mis caminos. ¿Sabe qué le está diciendo? No vuelvas a amarrarte a tu pasado. Toma mi mano y miremos adelante. No vuelvas a culpar a toda su historia y toda su herencia y los abusos y lo que le hicieron. Mejor abrázate a mí y sigue adelante. Dios lo trató como un adulto y esperó que se comportara como un adulto, porque Dios sabe que cuando Jesús llega a nuestras vidas, si seguimos permaneciendo pegados a Él, podemos vencer las tentaciones. El problema es que a Él le pasó lo que nos pasa a nosotros. Podríamos comenzar a descuidar nuestra relación con Él, y cuando ese vacío del alma se da, la tentación llega y las caídas comienzan a llegar hasta el punto de hacerte esclavo. Termino. Primera de Reyes 11:9. El Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él. ¿Sabe qué pasa allí? El reino se parte en dos, catastrófico. Y Dios le dice a Salomón: toda la consecuencia caerá sobre tu hijo, no sobre ti. Inmediatamente podría uno brincar diciendo: ¿y qué culpa tenía el hijo? ¿Y por qué el hijo tiene que sufrir la consecuencia de este señor? Es exactamente lo mismo que le expliqué una vez. Usted está en un país, hay un presidente, no estoy hablando del que está, cualquier presidente. Usted haya votado por él o no, le caiga bien o no, lo quiera mucho o no lo soporte, las decisiones que él tome le afectan a usted. Estás en ese país. Yo no voté por él, qué dicha, es su presidente. Votó la mayoría. Ni lo quiero, muy lindo. Pero subió la gasolina y te afectó el bolsillo. Subieron los intereses, ahora pagas más de casa. Yo no estoy de acuerdo, qué dicha es el presidente. Ya está hecho. Cuando eres el presidente de tu casa, cuando eres el presidente en tu familia, papá, mamá, y estás siendo dominado por el placer, aunque sea en oculto, eso trae una afectación sobre tus hijos. Y usted dice: jamás los pondría en un altar. Y parece que lo hacemos. Los sacrificamos en el altar del dolor por no usar el dominio propio que da el Espíritu. De allí la importancia de reaccionar. Reconozco que cuando Dios permitió que el hijo de Salomón reinara, le dijo lo mismo: sé recto. Mira lo que pasó atrás. Y el hijo de Salomón siguió los malos pasos. Fue lo que vio, fue lo que aprendió. No encuentro en la Biblia algún momento donde Salomón diga: Señor, por favor, no, me arrepiento. Mire que no sé qué me pasó con tanta sabiduría y la desperdicié. Tanto que me diste, tanto recurso que tenía y al final, perdóname. No encontramos a Salomón diciendo eso. ¿Sabe? Le repito, un gran rey por fuera, un esclavo por dentro. Pienso, cuando hablo de Salomón, pienso en Naamán. Naamán es el general del ejército de Siria. ¿Qué le pasa a Naamán? Guerrero extraordinario, todas las batallas ganadas. Entraba a la ciudad y todo el pueblo: Naamán, Naamán, le gritaban. Venía el botín de guerra, todos los caballos, algunos soldados heridos, pero él venía en su caballo guiando la victoria. Completamente armado, su casco, sus guantes, fino se veía. No sé, pero me lo imagino como esos cuadros donde sale Napoleón, una cosa así, ¿verdad? Cuando llegaba a la ciudad,
él se bajaba del caballo, todo el mundo le aplaudía, él saludaba, contento. Algunas groupies por ahí seguro. Ay, la man. Mire, de todo tenía que haber. Él entraba a su casa, cerraba la puerta, se metía a su alcoba, cerraba la puerta, entraba al baño. Ahora está él y el espejo. Quita el casco, ya no hay gritos, ya no hay victorias, ya no hay caballos. Ahora estoy conmigo mismo ahí. Me quito el guante, una llaga de lepra. Me comienzo a quitar el traje, otra llaga de lepra. Me quito la camisa, lepra, 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 lepra. Ante el pueblo, general del ejército, victorioso. Ante el espejo, un leproso. Y cuando llegamos a ese espejo, es donde tenemos que decir: Señor, yo no quiero ver eso. No quiero ver eso. Haz algo conmigo, Señor. No quiero ver eso. Me preguntaba, ¿cómo se termina una mañana como hoy? Bueno, tenemos un grupo de sana sexualidad. Bueno, tenemos consejería, todo eso es cierto, ahí está toda la disposición. Bueno, tengo que hablar con alguien, busque a su pastor, busque. Bueno, hay mil formas de avanzar. Pero le digo una que es la primaria. Fue la manera en que Elías fue liberado, liberó la esclavitud al pueblo. Fue la forma en que David liberó a sus enemigos. Fue la forma en que la viuda de Sarepta vio un milagro de Dios. Fue la forma en que Jonás, Dios le transforma ese enojo horrendo. Es la misma. Cuando la gente se humilla delante de Dios y le dice con lágrimas en los ojos: no puedo, Señor. Esto es más grande que yo, pero tú eres más grande que esto. Yo no puedo. Tantas promesas, tantas historias, tantas veces, pero llego a la misma conclusión: no puedo. ¿Cuál es la historia? Es esta. El problema sigue siendo el concepto que tengas de papá. Cuando me convertí al Señor a los 21 años, ¿cómo me costó cambiar el concepto de Dios? ¿Cómo me costó? Yo me equivocaba, yo pecaba en algo y casi que hacía esto: Señor, aquí vengo, dele. Porque aunque hay consecuencias en los pecados, definitivamente mucha de nuestra vuelta a Dios va a depender del concepto que tengamos de Dios. Si solo lo hemos imaginado con un chilillo, con gritos, peleando, posiblemente va a costar mucho que nos acerquemos a este Dios que la Biblia dice: Dios de amor, de misericordia y de gracia, que ama más la misericordia que el juicio, que abrió las puertas para que entráramos confiadamente al trono de la gracia. ¿Consecuencias hay? Sí, pero un amor extraordinario también. Y depende de cómo nos marcaron en la historia, así tendríamos un concepto de papá. El que encuentro en la Biblia es tan bueno que insiste contigo todas las veces, que a pesar de haber fallado una y otra vez, vuelve a insistir contigo. No sé quién decía, cuál pastor decía, que Dios cuando da la mano no te la da así, porque se sueltan muy fácil, que Él posiblemente la da así, porque aunque usted se suelte, Él a usted lo mantiene agarrado. Y casi que aunque eso no lo enseña la Biblia, por lo menos lo infiere. El único plan del cielo es el mismo: hacernos comprender que su plan es mejor que el nuestro. Y cuando llegamos allí decimos: Señor, rindo mi plan ante el tuyo. No más esclavo del deseo, no más esclavo del pecado, esclavo de las buenas obras, de tu palabra. Hay una canción muy linda que me da mucha fe cada vez que la canto. De hecho, voy a agarrar el micrófono de cantante profesional. Sí.
La canción dice: aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Mire, decir eso cuando estás muy bien con Dios es fácil, porque se llena uno de fe y esperanza. Sí, Señor, todo lo que me has prometido lo has de hacer. Decir eso después de sentirte atrapado por el pecado es más difícil. Pero creo que ayuda mucho comenzar a decir estas verdades para que el pecado libere tu vida. Le pido que se ponga de pie, por favor. Le invito a que cierre sus ojos un minuto. Y allí, con sus ojos bien cerrados, solo aquel o aquella que esté atravesando un momento de tensión, que esté luchando demasiado con esto, allí donde estás, levante su mano al cielo y dígale al Señor con su mano al cielo: esta es mi lucha, Señor. Esta es mi pelea, Padre. A veces podría sentir que el deseo me controla. A veces podría sentir que las fallas son muchas y que no hay esperanza en mí. A veces podría creer que no ha tenido sentido venir a una iglesia porque vuelvo a repetir lo mismo. Pero aquí estoy, sabiendo que tus cuerdas de amor llegan a mí una vez más, a pesar de cómo soy. Pero aquí estoy. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Dilo fuerte: hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad.
y de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Levante sus brazos en alto. Señor, oramos por todo aquello, por todos aquellos que tienen sus brazos en alto. Tú más que nadie conoces sus luchas. Tú sabes lo que sufren en lo secreto. Tú los has visto, Señor, en esclavitud. Tú los has visto, Señor, viviendo y haciendo lo que no se debe. Pero también, Señor, sabes que cuando tu presencia llega a una vida, aquellos barrotes y aquella cárcel se abre en tu nombre, Señor. Hoy, Padre, oramos por cada persona, por cada historia, Señor, independientemente del pasado que nos haya llevado a comportarnos así, independientemente de la historia pasada, hay un Dios presente capaz de destruir el poder del mal sobre tu vida. Hay un Dios presente capaz de construir un corazón nuevo, un corazón dominado por el Espíritu de Dios. Y hoy creemos, Señor, que aún a pesar de que ha pasado el tiempo y que hay momentos en la vida que han sido duros, creemos que tus promesas las cumplirás con nosotros. Puedes decirlo conmigo: tú cumplirás tus promesas con nosotros. Soy una persona libre, comprada por el precio de la sangre de Jesús. Soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios, soy un hijo de Dios, soy una persona que ama a Dios, que es libre por la gracia de Dios. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Terminamos en esta mañana, Señor, suplicando que tu presencia esté en nosotros. Que así como oraste alguna vez, que tu espíritu sea uno con nosotros. Que seamos uno contigo, Jesús, así como eres uno con el Padre. Oramos en el nombre de Jesús, suplicando que tu gracia y tu favor nos sostengan desde ahora y para siempre. Y que este pueda ser un buen inicio, un nuevo inicio para muchos hoy, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.